Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a resolver el primer circuito en corriente alterna y el primer circuito que vamos a resolver podríamos decir que es el más simple y es un circuito RLC serie. RLC porque tiene los tres componentes, ¿no? Resistencia, L inductancia, C capacitor, y los tres están conectados en serie a una fuente de señal senoidal. Conceptualmente es igual que un circuito serie hecho todo con resistencias. Fíjense que hay una corriente I que circula por ese circuito que es común a todos los elementos, es decir que tanto la resistencia, el inductor como el capacitor están sometidos a la misma corriente. Y también se van a generar caídas de tensión en cada elemento, BR, BL y BC, que después vamos a hacer la comprobación, pero la suma de estas caídas de tensión nos debería dar el valor de la fuente de señal, ¿no es cierto? Bueno, acá puse los valores de los componentes y de la fuente de señal. La fuente de señal es de 10 volt eficaces, por supuesto. A partir de ahora todo vamos a hablar en valores eficaces. Y tiene una frecuencia de 1 kHz. La resistencia tiene 470 ohm, la inductancia tiene 160 milihenrios y el capacitor tiene 200 nanofaradios. Bien, lo primero que vamos a hacer, el primer valor que vamos a hallar, que lo vamos a utilizar a lo largo de todo el análisis del circuito, es el valor de omega. Omega era la velocidad angular del generador y habíamos dicho que era igual a 2 por pi por f, o sea que va a ser igual a 2 por pi por 1000 Hz. Esto nos da 2 por pi por 1000, nos da 6283,18 radianes sobre segundo. Después, lo primero que vamos a hallar sería la resistencia total del circuito para poder hallar la corriente total, que ahora no se va a llamar más resistencia total, sino que al estar compuesto por componentes reactivos se comienza a llamarse impedancia. Así que lo que vamos a hallar es la impedancia de este circuito, para lo cual tenemos que sumar la resistencia y las reactancias de cada uno de los componentes todos entre sí. Entonces, primero vamos a hallar la reactancia inductiva, que dijimos que es XL y se calculaba como omega por L, o sea 6283,18 radianes sobre segundo por L, que era 160 milihenrios. 160 milihenrios. Esto da 6283,18 por 160 exponente a la menos 3. Esto nos da 1005 ohm. 1005 ohm la reactancia inductiva. Después vamos a hallar la reactancia capacitiva, que era igual a 1 sobre omega por C, o sea 1 sobre 6283,18 radianes sobre segundo por 200 nanofaradios. Entonces hacemos 6283,18 por 200 exponente a la menos 9 igual, y de esto hacemos la inversa porque es 1 sobre todo eso. Nos da, vamos a redondar a 796 ohm. No, vamos a ponerlo como corresponde, 795,8 ohm. Esta es la reactancia capacitiva y R es dato y valía 470 ohm. Entonces, ahora vamos a ver cómo se suma todo esto. Bien, entonces ahora, como vamos a hacer una suma de fasores, lo vamos a hacer en formato binómico. Entonces tenemos por un lado R, que si
hacemos memoria y lo dibujamos en un esquema fasorial, este es el eje de los imaginarios, el eje de los reales, R, el módulo de R, va a estar todo sobre el eje de los reales. ¿Por qué? Porque la resistencia no genera ningún desfasaje entre la tensión y la corriente. Entonces todo el módulo de R va a ser real, que valía 470 ohm, más J0, porque no tiene parte imaginaria. Luego XL, la reactancia inductiva, que habíamos visto que XL, el módulo de XL, el vector, está todo sobre el eje de los imaginarios y es positivo, porque está hacia 90 grados, ¿no es cierto? Apuntando hacia los 90 grados. Entonces de parte real no tiene absolutamente nada. Entonces habíamos dicho que es 0 de parte real, más J es positivo, XL, que habíamos averiguado su módulo y era de 1005 ohm. Y después tenemos XC, que habíamos visto que está todo sobre el eje de los imaginarios, pero a menos 90 grados. Por lo tanto, es negativo expresado en forma binómica. Entonces sería 0 menos, porque es todo imaginario, signo negativo hacia abajo, J 795,8 ohm. Entonces, al sumarlo, vamos a hallar la impedancia del circuito. Sumamos las partes reales por un lado, 470, 0 y 0, es 470 ohm. Y acá hacemos la suma algebraica, sería 1005 menos 795,8, nos da que vale más J 209,2 ohm. Entonces este es el valor de la impedancia total del circuito expresado en forma binómica. Bien, entonces al hallar Z, reducimos los tres elementos a un solo elemento, que sería el equivalente a la resistencia total en un circuito de corriente continua, pero dijimos que ahora se llama impedancia, Z. Entonces va a quedar la fuente de tensión, la impedancia y una corriente que circula por ese circuito. Y la corriente se va a hallar por medio de la ley de Ohm, como siempre, y va a ser igual a la tensión que hay presente en el circuito, pero dividido la impedancia. Ahora bien, como acá tenemos que hacer una división de fasores, habíamos dicho que teníamos que utilizar el formato polar. Y nosotros, hace un instante, hallamos la impedancia en formato binómico. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es pasar la impedancia a formato polar. En videos anteriores vimos que para hallar el módulo de la impedancia es igual a la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hallar es, tenemos una parte real de 470 ohm y tenemos una parte imaginaria de 209. Entonces tenemos que hallar este vector que es Z. Y la parte imaginaria es el cateto opuesto de un triángulo rectángulo y la parte real es el cateto adyacente de ese triángulo rectángulo. Entonces, utilizando el teorema de Pitágoras, el módulo, o sea la hipotenusa, M, es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, allá vamos. Tenemos 470 al cuadrado más 209,2 al cuadrado igual, y todo esto la raíz nos da que el valor del módulo es de 514,45 ohm. O sea, este vector vale 514,45 ohm. Y después el ángulo alfa, que le habíamos por llamarlo alfa, puede ser cualquier nombre, era igual al arco cuya tangente es el cateto opuesto sobre el adyacente. El cateto opuesto es la parte imaginaria, 209,2 ohm.
dividido 470 ohm. Entonces hacemos eso, hacemos 209,2 dividido 470, esto nos da un número, y hacemos el arco tangente en una calculadora científica es tangente a la menos 1. Nos dice que es 23,9924 grados. ¿Sí? Por lo tanto, a ver dónde lo escribo para no borrar. Voy a borrar este gráfico. Z, expresado en forma polar, va a ser igual a este módulo, 514,45 ohm, con un ángulo de 24 grados. Así que ahora lo único que nos resta hacer es el cociente B sobre Z. Entonces B valía 10 volt. Como yo al principio del ejercicio no aclaré ningún ángulo de fase inicial para la tensión, tomamos que el ángulo de partida es 0 grados. Dividido Z, que acabamos de hallar, que es 514,45 ohm, con un ángulo de 24 grados. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Primero dividíamos los módulos, ¿no? El numerador dividido el denominador. Sería 10 volt dividido 514,45 nos da 19,4 miliamperes. Y el ángulo era la resta de los ángulos del numerador menos el denominador. 0 menos 24 grados es menos 24 grados. Eso quiere decir que si dibujáramos en esquema fasorial, esta es la tensión de la fuente, B, la corriente sería un vector que está a menos 24 grados. ¿Sí? Acá hay menos 24 grados. Y esto es la corriente. Lo que se puede ver acá es que la corriente está atrasada respecto de la tensión. ¿Sí? Está atrasada. Al igual que el caso de los inductores, habíamos dicho que los inductores atrasaban la corriente 90 grados respecto de la tensión. Como la corriente general de este circuito está atrasada respecto de la tensión de ese circuito, se dice que este circuito es de carácter inductivo, porque tiene o genera el desfasaje propio de los inductores, que es atrasar la corriente respecto de la tensión. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es hallar las caídas de tensión en cada uno de los elementos del circuito. Bien, entonces acá dibujé nuevamente el circuito original y como ya hallamos el valor de I, lo que vamos a hallar son los valores de las caídas de tensión en cada elemento. Entonces, habíamos dicho que I era igual a 19,4 miliamperes con un ángulo de menos 24 grados. Bien, entonces BR por la ley de Ohm va a ser igual a I por R. Como vamos a hacer una multiplicación de fasores, lo vamos a hacer en formato polar. La corriente ya la tenemos en formato polar, que es de 19,4 miliamperes con un ángulo de menos 24 grados, por R, que valía 470 ohm, y el ángulo de una resistencia, como no genera ningún desfasaje entre tensión y corriente, y es todo real, va a ser 0 grados. Entonces BR va a ser igual, multiplico los módulos, 19,4 exponente a la menos 3 por 470 nos da 9,118 volt. Y el ángulo era la suma algebraica de los ángulos que forman el producto. O sea, menos 24 más 0 va a ser igual a
menos 24. Esto es VR. Lo cual, fíjense, como la resistencia no genera ningún desfasaje entre tensión y corriente, fíjense que la tensión en la resistencia tiene el mismo ángulo que la corriente. O sea, el desfasaje entre ellos dos es 0. Ahora vamos a hallar BL. Va a ser igual a I por la reactancia inductiva. Entonces tenemos 19,4 mA con un ángulo de menos 24 grados por la reactancia inductiva. Habíamos dicho que tenía un módulo de 1005 ohm y el ángulo siempre de la reactancia inductiva habíamos dicho que es 90 grados, ¿sí? Por las propiedades físicas, como desfasa 90 grados la corriente respecto a la tensión, atrasa 90 grados, expresado en formato polar, la reactancia inductiva está siempre a 90 grados positivos. Entonces BL va a ser igual a 19,4 exponente a la menos 3 por 1005, nos da 19,497 volt y el ángulo va a ser de menos 24 más 90. Menos 24 más 90 es 66 grados. Entonces, este es la caída de tensión en el inductor. Y por último, voy a borrar porque no va a entrar. Vamos a hallar la caída de tensión en el capacitor. BC va a ser igual a I por la reactancia capacitiva, o sea, 19,4 mA con un ángulo de menos 24 grados por la reactancia capacitiva era de 795,8 ohm y el ángulo habíamos visto que es siempre menos 90 grados. Por las propiedades físicas del capacitor, que es de que adelanta la corriente 90 grados respecto de la tensión. Entonces, la caída de tensión en C va a ser igual a 19,4 exponente a la menos 3 por 795,8 15,43852 volt. Pongo todos estos decimales, ya van a ver por qué después, para que den bien justo las cuentas. Y el ángulo va a ser de menos 24 menos 90. Menos 24 menos 90 es menos 114 grados. Y acá hallamos la caída de tensión en el capacitor. Bueno, acá lo que yo hice fue transcribir las tres caídas de tensión. ¿Por qué? Porque yo ahora las voy a sumar entre sí. Y es de esperarse que la suma de las tres caídas de tensión nos dé el valor de la fuente. Pero como vamos a hacer una suma, y esto está en formato polar, tenemos que pasarlo a formato binómico. Recuerden que las sumas las hacemos siempre en formato binómico, porque de esa manera sumamos las partes reales por un lado y las imaginarias por el otro. Entonces esto lo vamos a pasar a formato binómico. Y habíamos visto, cuando vimos la forma de operar con fasores, que la parte real de este número iba a ser el coseno del ángulo, o sea, el coseno de menos 24 por el módulo 9,118 nos da que es de 8,329 volt. Y la parte imaginaria es el seno de ese ángulo, o sea, seno de menos 24 por 9,118. Esto nos da que es menos J, en la parte imaginaria, 3,708 volt. Ahora vamos a hacer el de abajo. La parte real va a ser el coseno de 66 por 19,497, el módulo. Nos da que la parte real vale 7,93 volt. Y la parte imaginaria va a ser el seno de 66
por el módulo, que es de 19,497, más J, 17,811 volt. Y por último, la caída de tensión del capacitor. La parte real va a ser el coseno de menos 114 por 15,43852, es el módulo. Esto nos da menos 6,279 volt. Y la parte imaginaria va a ser el seno de menos 114 por el módulo, que es de 15,43852 volt. Esto da que es menos J, 14,103 volt. Entonces ahora vamos a hacer la suma algebraica de las partes reales por un lado y las imaginarias por el otro. Entonces tenemos en la parte real 8.329 más 7.93 menos 6.279 nos da 9,98 volt. Y la parte imaginaria tenemos menos 3.708 más 17.811 menos 14.103 nos da J0. Fíjense, acá tenemos el valor de la fuente expresado en formato binómico. De parte real, 9,98. En mi barrio, estos son 10 volt. Y de parte imaginaria, tenemos 0. Con lo cual, esto ni siquiera hace falta hacer la cuenta para pasarlo a formato polar. Son 10 volt y como de parte imaginaria no tiene nada, el ángulo es 0 grados, que era nuestro ángulo de partida. Bueno, acá lo que hice fue la representación gráfica o fasorial de lo que acabamos de resolver, de las caídas de tensión. Fíjense que teníamos VR, 9,18 volt el módulo, y el ángulo era de menos 24 grados, ¿sí? Menos 24 grados. BL valía de módulo 19,497 volt y un ángulo de 66 grados. Y BC valía 15,43852 con un ángulo de, todo esto es menos 114 grados. Entonces, fíjense que esto, si lo resolvemos gráficamente, sería de la siguiente manera. Al vector más grande acá BL le voy a restar BC, porque está completamente opuesto, está a 180 grados opuesto. Entonces, todo este vector lo resto acá y nos queda este vector resultante que sería de BL menos BC. Y si después hago el paralelogramo contra BR, nos da el fasor resultante, que es B, que está a 0 grados y vale 10 volt. Entonces, bueno, ahí tendríamos la resolución gráfica de la suma de las caídas de tensión en el circuito que acabamos de ver.